Continuamos con La Noche. Los latinos quieren estar bien informados, pero también entender mejor los hechos y escuchar diferentes versiones de lo que sucede. Al caer la noche, el espacio para las entrevistas, los personajes y el análisis. El punto clave de la noticia, sus protagonistas y las revelaciones de nuestras investigaciones en el programa La Noche. La Noche, martes a viernes a las 19 horas en la costa este de los Estados Unidos. Somos opinión. Somos NTN 24. Muy bien, continuamos en el programa La Noche. Es incierto lo que pueda suceder con las Fuerzas Armadas luego de firmarse un eventual acuerdo de paz entre el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y el grupo terrorista de las FARC. En la noche del pasado miércoles, altos mandos militares se reunieron con la Comisión de Paz del Congreso y allí expresaron sus principales inquietudes y preocupaciones frente a estas negociaciones. Frente a frente, así se verán las caras este viernes miembros de las fuerzas militares activos de Colombia y cabecillas del grupo terrorista de las FARC. Un paso inédito en la historia de los procesos de paz en Colombia, pero también un hecho que lleva consigo varios episodios polémicos a lo largo de estas negociaciones. Humilla y desmoraliza a las fuerzas militares porque iguala a terroristas que están asesinando y masacrando soldados y policías a lo largo y ancho del país, con los militares que son las Fuerzas Armadas legítimas del Estado colombiano. Aunque el tema clave que debatirán militares y miembros de las FARC en Cuba será el punto 5 de la agenda, enfocado en un eventual cese al fuego bilateral y la dejación de armas, existe un trasfondo lleno de inquietudes entre la cúpula militar sobre lo que pueda pasar una vez firmado un eventual acuerdo de paz. Así quedó evidenciado el pasado miércoles en la noche, cuando por primera vez en la historia de Colombia un ministro de Defensa y la cúpula militar se reunieron con la Comisión de Paz del Congreso para analizar los escenarios que tendrán los acuerdos que se logren en La Habana. Fueron más de 3 horas de reunión a puerta cerrada, un encuentro en el que los altos mandos militares aprovecharon para expresar sus inquietudes. La que tomó mayor relevancia fue la preocupación de que después de un acuerdo a los militares procesados se les juzgue con la justicia ordinaria, mientras que a los miembros de la organización criminal cuenten con una justicia transicional. A cada soldado, a cada policía, a cada oficial, la seguridad, la certeza de que habrá soluciones jurídicas equitativas una vez que se firme el fin del conflicto. No ocurrirá que se perdone guerrilleros y se condene a militares. Otra de las preocupaciones evidentes entre la cúpula militar fue un escenario en el que exista una eventual reducción de la fuerza pública tras la firma de acuerdos. Este punto tiene antecedentes meses atrás, cuando 2 cabecillas de las FARC que hacen parte de las negociaciones con el gobierno de Juan Manuel Santos insinuaron que al finalizar el proceso de paz podría desaparecer el ejército o habría un cambio de doctrina militar. Estamos exigiendo que se cambie la doctrina militar que tienen en la cabeza esos generales. Todavía no hemos llegado al punto en que se ha hablado de la disminución o de la desaparición de ninguna de las dos fuerzas. Seguramente que habrá un momento en que hay que hablar de eso, pero todavía no hemos llegado a eso, mucho menos aspectos de orden salarial para algún sector de la sociedad en específico. General retirado Harold Bedoya es candidato presidencial y es comandante de las Fuerzas Armadas de Colombia. Escuchábamos este informe y también escuchábamos las declaraciones que han dado los cabecillas negociadores de las FARC. Usted como excomandante de las Fuerzas Armadas de Colombia, ¿usted qué siente al escuchar declaraciones como las que acabamos de escuchar, que son del pasado, pero que de alguna manera dan como un abrebocas de lo que se está discutiendo internamente? Ellos dicen que de alguna manera están exigiendo el cambio de doctrina militar por parte de los generales. ¿Qué siente usted como excomandante de las Fuerzas Armadas de escuchar estas declaraciones? Bueno, yo creo que lo que siento es lo que creo que deben estar pensando todos los colombianos. El país se le está entregando a una organización terrorista y narcotraficante, la más peligrosa que existe en el mundo, que están negociando de tú a tú, no solo con el gobierno, sino que ahora ponen a sus militares, que son la flor innata del Estado, a que entren a hablar con unos
criminales que todos los días matan soldados, asesinan, secuestran, destruyen el país, ponen bombas, extorsionan. ¿Qué no hacen estos personajes repartiéndole coca al mundo y enriqueciéndose? Es decir, tiene que ser uno, como decimos en mi tierra, muy caído del zarzo, pensar que estos criminales quieren a los colombianos y que quieren paz a los colombianos. Ellos lo que quieren es el poder, el Estado, para seguir siendo el primer cartel de cocaína del mundo y volvernos el Estado paria, que es el que tuvimos allá en el año 96, el Estado paria, el Estado narcoterrorista. El mundo entero no nos va a perdonar que los colombianos hayamos permitido que esto que se está viendo en Cuba prospere. Por eso, los colombianos tenemos que entrar ya a sacudirnos de esto. Es que estamos en los últimos Jesuses. Si esto permitimos que suceda, que meten a nuestros militares a deliberar para lo que no están preparados, ningún militar, llámelo coronel, general o soldado, está preparado para deliberar. Esa es una profesión que la tiene el doctor Lozano y la que tienen los políticos, los que están en el Congreso y los que están en el Poder Ejecutivo. Los militares no están preparados para eso. Así hayan hecho cursos de diálogos, pero eso no es deliberancia. Ahora, negociar la patria, darles el poder de entrar a negociar con criminales la patria, una patria que nos dio Bolívar hace 200 años en el campo de batalla con los peores criminales que ha producido el mundo, es algo que no tiene perdón de Dios. Vamos a ver qué va a pasar. Yo creo que esto se va a derrumbar como yo lo veo derrumbado desde hace mucho rato. Están parando, es un muerto que le falta es enterrarlo. Y este señor lo quiere llevar hasta las últimas consecuencias, volviéndole una bandera política. Es congresista Guillermo Rivera en la ciudad de Bogotá, Colombia, como lo dije al comienzo, designado consejero presidencial para los derechos humanos, designado porque pues, aún no ha asumido el cargo y hoy está hablando de su posición de excongresista, pero también como uno de los férreos defensores de este modelo de paz que negocia el presidente Juan Manuel Santos con las FARC. Por eso lo hemos invitado, señor Guillermo Rivera. Quiero preguntarle, frente a la posición en la que quedan los militares, los soldados, los policías que están en el campo de batalla en este momento, ¿usted no cree que ellos cómo pueden llegar, digamos, a percibir que sus comandantes estén negociando precisamente con quienes todos los días ellos se enfrentan? ¿No cree usted que esto va a llevar de alguna manera a disminuir esa fuerza, ese ímpetu, esa moral de las tropas que, según lo ha dicho el presidente Juan Manuel Santos, siguen ejecutando operativos contra las FARC? Jefferson, en primer lugar, permítame precisarle que no se trata de una negociación, lo que van a hacer los miembros de la fuerza pública que viajaron a La Habana. Eso lo ha aclarado de manera categórica el presidente Juan Manuel Santos. Ellos van a conversar sobre unos aspectos técnicos que es necesario tener en cuenta en la eventualidad que se pueda dar un cese bilateral del fuego y además definitivo. Ahora, el presidente Santos lo ha dicho y yo lo comparto en su integridad, la paz se hace con el enemigo. Aquí estamos en un conflicto armado entre el Estado, un Estado democrático, legítimamente constituido, y en este caso la guerrilla de las FARC. Luego, si se va a intentar superar el conflicto armado por la vía de un acuerdo, pues ese acuerdo hay que hacerlo con el enemigo, esa negociación hay que hacerla con el enemigo. Y los miembros de la fuerza pública, desde el más importante de sus generales hasta el último de sus soldados, saben que el enemigo es las FARC y que aquí lo que se está buscando es un acuerdo para que este conflicto, para que esta guerra se termine. Mientras ello ocurre, el propio presidente Santos ha dicho que las acciones ofensivas de la fuerza pública continúan. Es más, me permito recordar que desde el principio de esta negociación han sido las FARC quienes han propuesto un cese bilateral del fuego, es decir, conversar sin que haya acciones militares. Y ha sido el gobierno del presidente Santos el que ha dicho que solamente acepta un cese al fuego cuando este sea definitivo y no acepta ningún tipo de cese parcial de las hostilidades. Por lo tanto, el gobierno del presidente Santos ha mantenido las hostilidades militares contra las FARC, ha dado la orden absolutamente categórica de continuar con las operaciones militares, pero de manera paralela se adelantan estas conversaciones en La Habana para lograr
el fin del conflicto armado. Ex senador Juan Lozano, ¿cree usted que es coherente, digamos, el planteamiento que hace el presidente Juan Manuel Santos? Por un lado, dice que pues, la persecución contra las FARC no cesa, pero por el otro lado, altos oficiales van a La Habana, Cuba, y para muchos ese acercamiento, esa reunión, ese encuentro que van a sostener estos militares y policías, pues lo que está desencadenando o puede llegar a desencadenar es el debilitamiento de la moral de la tropa. Cuando yo decía a Jefferson que creía que adentro había como una ebullición es porque escuchando una voz como la del general Harold Bedoya, que fue comandante de las fuerzas, uno entiende lo que representa para la formación militar, para su disciplina, para su dignidad, para su honra, obligarlos a despojarse de su condición, de su uniforme, de sus armas, para que los pongan, lo cual es verdad, de tú a tú con los representantes de la guerrilla. Pero dicho eso, el problema es que lo que el presidente Santos anunció al comienzo del proceso no se ha cumplido. Le tengo la enumeración. Dice Santos, no, es que este es un proceso en el que hemos aprendido de los errores del pasado. Están repitiendo exactamente lo mismo. Esto no será un caguán, es un caguán con pasaporte. Allá va el que quiera, allá va el terrorismo internacional, ellos se mueven como Pedro por su casa por Cuba. Es el caguán, pero hay que ir con pasaporte porque es en la jurisdicción de los Castro, donde Maduro es muy influyente. Que será un proceso de meses y no de años. Hace rato se pasaron los meses y ya vamos en los años. Que el protocolo de comunicaciones será un protocolo en el que se hablará a partir de comunicados conjuntos. Con debilidad de la calle permitieron que ellos todos los días se estén echando unas arengas de horas y horas ante los reporteros de Colombia y los reporteros del mundo. Que el general Mora representa el pensamiento de la fuerza pública. Ahora acaban de decir que ya no les sirve el general Mora, que tienen que ir los activos. El problema es que uno deja de creerle a las reglas del proceso cuando toda la evidencia es contraria a lo que nos habían dicho que iba a ser este proceso. Vemos que todos los errores se cometen y que las reglas que ellos mismos habían impuesto las violan tiro por lapo. Por eso es que esto produce tanta desconfianza, porque el proceso no ha podido generar credibilidad y porque lo que vemos todos los días es la perseverancia narcotraficante y la perseverancia terrorista. Ex senador Juan Lozano, vamos a una segunda pausa comerciales, no sin antes leer algunas de las respuestas que están llegando a través de las cuentas de Twitter de nuestro equipo periodístico. ¿Qué opinan ustedes, nuestros televidentes, de la participación de integrantes activos de las Fuerzas Armadas colombianas en los diálogos que adelanta el gobierno del presidente Juan Manuel Santos con el grupo terrorista de las FARC? Vamos a leer algunas de las opiniones. A esta hora, Franklin Mena nos dice que una muy clara humillación de las fuerzas legítimas del Estado y afecta cada día la seguridad del territorio nacional. Álvaro Ardila nos dice que Juan Manuel Santos está humillando las fuerzas militares sentándolas en la misma mesa que las FARC. Y Alfredo de Jaquís nos dice que eso es todo un disparate. Ojalá no nos tengamos que arrepentir de llevar a las fuerzas militares a esa ignominia. Son las opiniones de algunos de nuestros televidentes. Sigan opinando. Ahí están las cuentas de Twitter de todo nuestro equipo periodístico. Vamos a una segunda pausa y ya regresamos a la parte final de este programa La Noche. Ya regresamos con La Noche.